Padre Celestial, te damos gracias, bendito Dios, por este tiempo que nos concedes, Señor. Gracias porque podemos venir ante tu presencia, bendito Dios, para alabarte, para adorarte, Señor, para buscar tu rostro, bendito Dios. Y ahora, Señor, estamos en el tiempo de recibir tu palabra. Y te rogamos que abras nuestro entendimiento, Señor, que tu palabra llegue a lo profundo de nuestro corazón y pueda hacer su trabajo en nosotros, Señor. Bendice, Señor, tu palabra en esta tarde, Señor, y permite también que sean bendecidos nuestros hermanos y hermanas que nos escuchan y ven a través de las redes sociales, Señor. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Señor, por darnos tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, continuamos con el tema. Qué bueno que estamos aquí, ¿verdad? Está una lluvia ahí, pero gracias a Dios podemos continuar. Estamos ahora en la etapa 7, ¿sí? Que es entender al ofensor, ¿sí? Entender al ofensor. La humillación y el dolor causados por la ofensa influyen en la percepción que podemos tener del ofensor, ¿sí? Y pueden falsearla precisamente, ¿no? Puede ser una percepción no tan apegada a la realidad precisamente por esa humillación y ese dolor que sentimos, ¿sí? Se está predispuesto, ¿sí?, a ver en el ofensor, ¿sí?, a un ser que merece ser condenado, a un ser que merece ser criticado con severidad, ¿sí?, a causa precisamente de ese dolor profundo y esa humillación a la que fuimos sometidos en una herida fuerte, ¿sí? Entonces, con frecuencia, el ofensor es la malevolencia, ¿no? Esa mala intención hacia los demás y la maldad personificadas. Entonces, de ahí viene la tendencia a dejarse llevar por la indignación y a olvidar las palabras que podemos leer ahí en Mateo capítulo 7, verso 1, ¿sí? Vamos a ir a la escritura y vamos a leer hasta el verso 5. Dice, no juzguéis para que no seáis, ¿qué?, juzgados. Y vamos a leer un poquito más porque es importante que profundicemos en estas citas, ya que es algo más de lo que simplemente se lee. Dice, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Sí? Juzgar aquí, como leímos en el verso 1, no quiere decir exactamente pronunciar un juicio condenatorio, ¿sí? Ni se refiere al acto sencillo de juzgar, ¿sí?, ya sea en una forma favorable o en el sentido contrario, ¿sí? El contexto nos da a entender claramente
que lo que aquí se condena es aquella disposición de mirar desfavorablemente el carácter y las acciones de otras personas, ¿sí? Esa disposición que se tiene para ver mal a alguien, ¿sí? Porque de hecho juzgar podemos y se requiere para el gobierno de la iglesia, para el gobierno entre nosotros, ¿no? Y podemos ver en otras citas, por ejemplo en Mateo 18, del 15 al 17, o en el capítulo 16, 19, que podemos juzgar y es necesario para gobernar, ¿sí? Hay autoridad para eso. Aquí el Señor Jesucristo no está señalando esa parte, ¿sí? Lo que está aquí el Señor Jesucristo es señalar ese espíritu desagradable, ¿sí?, que hay en las personas, que las predispone para juzgar severamente, ¿sí?, con falta de amor, ¿sí? Ese es el punto, ¿sí? Que se juzga severamente y hay una ausencia de amor para tratar el asunto. Puede ser porque hay ahí escondida envidia, puede ser que hay por ahí un resentimiento, un recelo, algo, ¿sí?, que impulsa también a la persona a juzgar severamente, ¿sí? Eso es lo que el Señor está aquí señalando, ¿no? Y advierte, o sea, así como estás tú juzgando de esa manera, también serás tratado, ¿sí? Por eso debemos tener mucho cuidado, hermanos, en cómo tratamos a nuestros semejantes cuando se equivocan con nosotros. Porque a veces estamos predispuestos ya, y eso es lo que el Señor critica severamente. Estamos predispuestos para proferir un juicio muy severo y castigar y pegar. Esta era la oportunidad que buscaba, ¿no? Y le voy a decir y le voy a señalar esto y esto otro, ¿sí? A eso se refiere aquí, ¿sí? Es solo la violación de la ley del amor que se practica al juzgar severamente lo que aquí se condena, ¿no? En ese contexto que leímos de Mateo 7, ¿sí? Esa ausencia de amor cuando juzgamos a alguien, ¿sí? Y pues lo que tenemos que tener en cuenta, como les mencionaba, para que no seáis juzgados, ¿sí? Nos confirma precisamente este argumento, ¿sí? Para que vuestro carácter y actos no sean atacados con la misma severidad, ¿sí? Yo siempre digo, o pienso también, ¿no? Cuando alguien me ofende o comete algún error contra mí, trato de verme yo también en su situación, en su posición. Y me pregunto, ¿cómo quiero ser yo tratado? ¿Cómo quisiera yo ser tratado en esa circunstancia si yo fuera el ofensor, ¿no? Y me cambia la perspectiva, la verdad. O sea, pienso ya diferente, porque de momento uno pues sí siente pues el coraje en el momento, ¿no? Sientes el efecto de la ofensa y tiende uno a decir cosas que no debe de decir, ¿sí? Entonces, condenar a mi ofensor es en cierto modo condenarme a mí mismo, ¿sí? Una gran parte
de lo que repruebo en el otro es a menudo una parte de mi persona que me niego a reconocer. ¿Sí? Ahora, no hay que confundir entender, ¿sí?, al ofensor, ¿sí?, que tú te des cuenta de la situación y lo entiendas, no significa, ¿sí?, justificarlo. ¿Sí? Entender no significa justificar. Acuérdense que estamos viendo entender al ofensor, ¿sí? Entonces nos vamos a centrar en esa idea, ¿sí? Solo hace falta entender a nuestro ofensor para evitar nosotros reflejarnos en él, ¿sí? Porque es algo a lo que tendemos como seres humanos, como personas a hacer, cuando no se logra resolver todo el proceso, ¿no?, del perdón, ¿sí? Luego tendemos a imitar a nuestro ofensor y hacer lo que él nos hizo, ¿sí? Eso ya se los he comentado, por ejemplo, en los casos de niños abusados, ¿no? Ya cuando ellos crecen, se convierten en abusadores, muchos de ellos, ¿sí? Entonces, necesitamos comenzar a comprender precisamente esta parte del ofensor. Hay un proverbio, o refrán, mejor dicho, ya viejo, dice: Dios lo perdona todo porque lo comprende todo, ¿sí? Entender a la persona, su cultura, su circunstancia, su condición, ¿sí?, nos da un panorama diferente, ¿sí? Y también nos ayuda a entender por qué hizo lo que hizo, ¿no? Es obvio que una mejor comprensión de los antecedentes familiares, sociales y culturales de una persona ayudará a perdonarla. Y aunque esos condicionamientos, fíjate bien, no justifiquen sus actos o su conducta agresiva, al menos la explicarán en parte. Y eso ayuda, ¿sí? ¿No te ha pasado que cuando alguien te ofende o comete una falta contra ti, reaccionas, pero ya te explica, te da una explicación, te dice: mira, no fue así, o discúlpame, fue de esta forma, y empiezas a entender la situación y eso ya te tranquiliza. Y ya no tienes la misma predisposición incluso de juzgar a esa persona. ¿Sí les ha pasado? ¿Sí? Incluso con esa explicación o con ese entendimiento hasta puedes pasar por alto la falta, ¿sí? O puedes ser más indulgente, ¿no?, con la persona. El hecho de saber que el que comete abusos sexuales ha sido él mismo víctima de esos abusos no disminuye la gravedad de su crimen, ¿sí?, dando un ejemplo, pero nos hace entender y tal vez ser más indulgentes, ¿sí? Puede cambiar nuestra perspectiva. Ahora, también hay ofensas y agravios que se hacen sin intención, pero de igual manera, aunque no hayan sido con la intención de dañar, ¿sí?, perjudican, porque en todos estos casos, por ejemplo, conductores borrachos o drogados, un mal diagnóstico de parte de algún doctor, ¿sí?, un mal consejo, etcétera, ¿sí?, las víctimas sufren graves prejuicios. Y sin embargo, saber que los responsables de estos daños no lo han hecho, ¿sí?, a propósito, no puede eliminar los sufrimientos, ¿no?, que causaron. El saber que no lo hicieron a propósito
no elimina esos sufrimientos, pero sí puede al menos atenuar la repugnancia que tú puedes sentir por esas personas, ¿sí? O a perdonar, mejor dicho. Les quiero platicar un caso que pasó aquí en la ciudad. Y se los quiero platicar porque tiene que ver con esto y fue de alguna manera cercano. Le pasó a una compañera de carrera de mi esposa, ¿sí? De la escuela. Tenía un poco de haber sido, de haber terminado la carrera. Y andaba pues en búsqueda de trabajo. Por allá caminando, esperando cruzar la calle, de pronto llega un auto, la impacta y la mata. Jovencita, recién egresada, con un futuro por delante y de acuerdo a lo que platicaba también, porque yo no la conocí, pero mi esposa sí, es una persona dulce, amable, o sea, bonita, no solamente por fuera, también en su interior. Es una persona que te agradable platicar con ella. El conductor era un estudiante de medicina que se quedó dormido manejando. La mató. El muchacho no se fue, se bajó, corrió a ver, pero ya no se podía hacer nada. Luego llega el papá y puedes ver por ahí algunas fotos en donde está el papá abrazando a su hija. Y ves esa foto y, o sea, es desgarrador. ¿Y saben qué hizo este papá? Le concedió el perdón al muchacho. Entonces dice mi esposa, con razón, dice, ya veo de dónde era así mi compañera. O sea, ese gran corazón del papá pues, influenció a ella, ¿no? La vida de la muchacha. Pero el Señor, fíjate bien, ante una pérdida tan severa, le concedió el perdón al muchacho. Definitivamente cuando tú conoces la situación, cambia la perspectiva. Y se necesita tener un gran corazón, un amor muy grande para perdonar de veras de corazón a alguien que te ha causado semejante pérdida. Pero es posible, por supuesto. Es posible. Y hacerlo bien, de corazón. ¿Sí? Ahora bien, no por entender hay que justificar. ¿Sí? Esa es una parte que no nos toca, que no nos corresponde, el justificar. ¿Sí? Pero toda vez que entendemos el origen de la ofensa, podemos continuar con la siguiente etapa. ¿Sí? Y la siguiente etapa es encontrar un sentido para la ofensa. Y es aquí donde ya requerimos también de más de nuestras herramientas, de nuestras fortalezas en nuestro interior, ¿sí? Hasta la etapa 7 fue estar entendiendo, estar conociendo, estar viendo comportamientos, ¿sí? Pero es necesario también encontrarle un sentido a la ofensa. Y eso solamente se puede lograr
¿sí? Echando mano de tu riqueza interior, de tu condición espiritual. Encontrarle un sentido a la ofensa tiene mucho que ver con nuestro crecimiento espiritual y personal, es decir, ¿qué nos enseñó la injuria? Una herida puede ser fuente de crecimiento, ¿sí? Y para poder verlo de esa manera, necesitamos precisamente echar mano de esas fortalezas en nosotros, ¿sí? De lo que la palabra de Dios, de lo que el amor de Dios ha hecho en nuestra vida y preguntarnos, ¿sí? ¿Qué cosa buena podemos sacar de esta situación? Y ahorita vamos a ver algunas citas, pero antes quiero que veamos algunos puntos, ¿sí? Las ofensas, las heridas, también nos pueden reportar beneficios. ¿Cuántos saben eso? ¿Sí? Y conocemos una cita, ¿verdad?, por excelencia, ¿sí?, para esto. Toda ayuda, ¿sí?, aquellos, ahorita la vamos a ver más adelante. El primer efecto de la ofensa sobre la víctima es un shock, ¿sí? Ya lo hemos repetido muchas veces. Una profunda perturbación en tu interior o hasta en tu exterior también. Se siente una sacudida fuerte, todo se tambalea y se van a tambalear tus ideas preconcebidas, aún tus opiniones más firmes, tus convicciones, ¿sí?, tus prejuicios y aún tus planteamientos vitales que tengas, ¿sí?, pueden sacudirse ante una ofensa, ¿sí?, y hasta preguntarte, o preguntarle a Dios, ¿no?, ¿por qué? ¿Cómo pudiste? ¿Sí? Para ilustrar esto también les voy a contar una historia, ¿sí? Esto es parte de folclore. De un granjero, ¿sí?, un granjero que tenía dentro de sus más valiosas posesiones un semental, ¿sí?, un caballo. De pronto una noche se le pierde, ¿sí? Los vecinos se enteran, van y le dicen, qué mala suerte. Y el granjero simplemente responde, ¿es posible? A los pocos días regresa el caballo con 3 yeguas, ¿sí? Para pronto van los vecinos, dicen, ¡oh, qué suerte! Mira, saliste ganón, ¿no? Regresó con premio, ¡qué suerte tienes! Y otra vez el granjero le responde, ¿es posible? Pasa el tiempo, no mucho, unos días, y el hijo, dándole de comer a una de estas yeguas, tiene un accidente y se rompe una pierna. Ahí van otra vez, ¿no? ¡Qué mala suerte! La misma respuesta de este granjero, es posible. Pasa el tiempo y llega un periodo en el que hay un reclutamiento forzoso para el ejército, para la guerra. Llegan los soldados, llega el ejército de ese pueblo a reclutar jóvenes, pero a este lo ven ahí lisiado, pues no se lo llevan, lo dejan. Oyes, qué suertudo eres. Es posible. Sí, se entiende. Sí. Nuestras ideas preconcebidas que tenemos
no reflejan la realidad completa necesariamente, ¿sí? Puede estar pasándonos algo y tener una idea al respecto, pero eso no significa que sea la realidad, ¿sí? Lo que pudieras ver como una tragedia, realmente termina siendo una bendición, ¿sí? Nosotros no tenemos el control de casi nada. De casi nada tenemos el control. Y nos levantamos y planeamos nuestro día como si fuéramos amos y señores de todo lo que vemos. ¿Sí me explico? Nadie, sino uno mismo, puede encontrarle un sentido a la pérdida que acaba de sufrir, ¿sí? Aunque esto no significa que no se necesite de alguien que impulse a hacerlo, es difícil realmente encontrar a alguien que te pueda ayudar a encontrarle sentido a tu pérdida, ¿sí? Realmente eres tú, desde tu interior, el que puede encontrarle un sentido, ¿sí? Una grave injusticia o una ofensa seria pueden ser el punto de partida de una aventura humana que te enriquece, y fíjate bien, esto pasa y se desarrolla en 3 tiempos que es importante reconocerlos, ¿sí? 3 periodos. El primero es que es necesario hacer el duelo correspondiente. Siempre ante una pérdida, ¿sí?, es necesario que haya que pasar por un duelo, ¿sí?, sea pequeña o sea grande. Si no lo hacemos, eso con el tiempo te va a afectar. Te va a afectar en tu salud, te va a afectar en tu comportamiento. De alguna manera va a surgir, tarde o temprano, ¿sí?, aún al pasar de muchos años. Es importante siempre no brincarse este periodo ante una pérdida. 2, ¿sí? Y esto es muy importante, ¿sí? Es un periodo donde haya un mejor entendimiento, conocimiento personal y de proyectos futuros, ¿sí? Una vez que pasas ese periodo de duelo, tú tienes que tomarte un tiempo, reflexionar y ver cuál es tu condición en ese momento. ¿Cómo estás? ¿Qué vas a hacer luego? ¿Sí? Tú ya has visto, ya en ese momento, en ese punto, sabes lo que has perdido. Sabes cómo estás, ¿sí? Y necesitas hacerte algunas preguntas importantes, pero no pasarte ese periodo, ¿sí? Debes de tomarte el tiempo que sea necesario, porque si te quedas atrás, ¿sí?, en ese duelo, en esa lamentación de tu pérdida siempre, pues ahí te vas a quedar estancado. O si te brincas este periodo intermedio hacia el siguiente periodo, que ahorita les voy a mencionar, no vas a poder tener ese aprendizaje que necesitas y no vas a poder avanzar de una manera sana en este proceso del perdón, ¿sí? Este periodo es fundamental y determinante. Se debe profundizar cuidadosamente, ¿sí?, antes de continuar. Se debe evitar volver atrás para encerrarse o bien pasar de inmediato a la fase de un nuevo comienzo, ¿sí? Una vez que la herida es menos aguda y preocupante, ¿sí?, cuando ya la entendiste, cuando ya le estás encontrando una razón a lo que te ha pasado, es preciso detenerse y hacer balance del acontecimiento
pues que desgraciado, ¿no? De ese acontecimiento de desgracia, ¿sí? Y preguntarte, ¿quién soy? ¿Sí? Cuando tienes una pérdida tan grande, una herida muy profunda, es importante saber quién eres. Y más importante nosotros, quién somos en Cristo Jesús. ¿Sí? Porque eso cambia completamente la historia. ¿Sí? Ya vimos que en Cristo Jesús somos una nueva creación, una nueva criatura. ¿Sí? Las cosas viejas que pasaron, todas son hechas nuevas. Tenemos la oportunidad de un nuevo comienzo, ¿sí? Y regenerados, ¿no? Interiormente, espiritualmente. Y eso nos da un poder y un amor que son vitales, fundamentales para soportar cualquier situación que pueda venir, ¿sí? Con la ayuda de Dios. Entonces tú debes de saber muy bien quién eres, ¿sí? Y también qué quieres hacer con tu vida. ¿Qué quiero hacer con mi vida? ¿Sí? En esa etapa intermedia tú debes de poder responder esas dos preguntas y de una manera muy profunda, con mucha conciencia, ¿sí? Y entonces podrás avanzar y podrás reorganizar tu vida de cara a un nuevo comienzo. Puede ser, ¿sí? Por ejemplo, alguien que perdió por ejemplo, una viuda, ¿no? Perdió a su marido. Y él era el sustento, él era pues, su vida. Imagínate el impacto que puede tener, ¿sí? Una mujer ante una pérdida así tan grande. Definitivamente tiene que reorganizar completamente su vida, plantearse un nuevo comienzo, desde el sustento, desde los hijos, o sea, tantas cosas. Y ese periodo intermedio es muy importante, en donde también vas a encontrar tiempos preciosos con Dios que te van a ayudar a crecer ante la adversidad, ante el problema, ante la prueba tan dura. Y eres transformado en ese tiempo, ¿sí? Romanos 8:28, la cita que les mencionaba hace un momento, ¿sí? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, ¿sí? No es algo al azar, ¿sí? Hay un llamado, hay un propósito, ¿sí? ¿Cuál es la razón de esta etapa que estamos ya terminando en este momento? Pues es encontrarle un sentido al sufrimiento que estás pasando. Y eso te va a permitir continuar. Si tú no le hallas un sentido a ese sufrimiento, ¿sí? Difícilmente vas a poder otorgar un perdón verdadero, ¿sí? Y el que tú sepas quién eres en Cristo Jesús y que Él ha derramado su amor, ¿sí? En ti, que te ha dado capacidades, que te ha dado dones, que tú has sido perdonado, ¿sí? Cambia tu perspectiva y te da herramientas, ¿sí? Que pueden hacer la diferencia, ¿sí? Hay un propósito para tu vida. Y aún en esa situación que puedas estar pasando de sufrimiento, ¿sí? Hay un sentido, ¿sí? Y debes de descubrirlo
Y solamente tú puedes hacerlo. Nadie te lo va a decir. Tú puedes descubrirlo y debes descubrirlo con la ayuda de Dios, principalmente. Amén. Pues ahí le vamos a dejar hoy. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a media semana, bendito Dios, que estamos, tú nos sigues ayudando, tú sigues bendiciéndonos. Te pido por nuestros hermanos y hermanas, Padre Celestial, que sigan creciendo, bendito Dios, en el conocimiento de tu palabra, pero sobre todo, Señor, en ponerla en práctica, bendito Dios. Te pedimos que ayudes a nuestros hermanos y hermanas que están pasando por necesidades, que están enfermos también, bendito Dios, que tú los sanes a cada familia, bendito Dios. También que proveas todo lo que necesitamos, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque hemos podido salir adelante con tu ayuda, Señor. No hemos dejado de ver tu bendición, tu brazo poderoso, Señor, que se extiende y nos ayuda, Señor. Sigue ayudándonos, bendito Dios. Sigue animándonos también para seguir adelante, soportando estos tiempos difíciles, Señor. Siguen habiendo, Señor, dificultades en las empresas, más despidos, dificultades en la economía, Señor. Ayúdanos, bendito Dios. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nuestra ciudad, de nuestra nación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.